Hey, Shalom, Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahweh Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahweh es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahweh, que significa el que salva o el Salvador. Ok. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Ok, y aquí estamos en otro video. Y como pueden ver el título, ok, Israel siempre traicionó a su propia gente. Ok, y es básicamente una lección entrando en lo que, ha salido a través del sueño de un hermano que tuvo. Básicamente un sueño de que había agentes, en los campos. Había gente que traicionaba, supuestos hermanos que traicionaban a hermanos, y esto no es algo nuevo. Esto le pasó al Señor Yahawashi, como vamos a ver, ha pasado a los profetas, su propia gente siempre y una y otra vez ha traicionado. En la conquista de las Américas, en la esclavitud de los morenos, nuestra gente era una y otra vez la que traicionaba a su propia gente. ¿Ok? Una y otra vez esto, se repite. ¿Ok? Y vamos a ir a esta escritura, porque, a final de cuentas la escritura es la que habla, dice siempre. ¿Ok? Eclesiastes 1:9 de la NTV dice: la historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. ¿Ok? Y bajo el sol está hablando aquí en la tierra. No hay nada nuevo debajo, no hay nada nuevo que no haya sido en el pasado sucediendo hoy. ¿Ok? Y es lo que va a pasar, man. Y el Señor Yahweh nos advirtió de eso. Él lo pasó. Ha pasado con los profetas. Por eso, uh, estaba pensando, uh, bueno, estaba ahí y le puse a ChatGPT acerca de qué piensas del título Israel siempre traicionó a su propia gente. Yo no quería que me dijera qué es lo que él entendía cuando yo le, o no él entendía, sino que es lo que se puede entender con ese título. Y dice, puede tener varias interpretaciones dependiendo del contexto, pero en términos bíblicos y de la historia de Israel, refleja un patrón recurrente en las escrituras, donde los propios israelitas traicionaron, rechazaron o persiguieron a sus profetas, líderes justos y sobre todo a Yahawashi. ¿Ya ves? Y esto es principalmente, rechazar y traicionar al Señor. Alright, como dice aquí, Israel traicionó a Yahweh a lo largo de su historia. Dice, a lo largo de la Biblia vemos que Israel hoy consiste de ustedes llamados morenos, latinos, nativos americanos, indios seminoles, lo de las islas caribeñas, suramericanos, como ya mencionamos, centroamericanos, mexicanos, you know, y también hay dispersos en todo el mundo. Esos son los gentiles que en su tiempo de Pablo, él fue a predicarles el evangelio a los israelitas que estaban dispersos en el mundo. No hay nada diferente hoy en día. El Señor no cambió su mente y dijo, pues ahora como Israel me rechazó, todos los paganos pueden venir a mí. No, ok, no. Cuando habla de ese, está hablando de los judíos. Alright, porque Pablo lo comentó, los judíos lo rechazaron y después fue a un pueblo insensato, pero ese pueblo insensato está hablando de Israel, porque el Señor no se confunde, no se contradice, perdón. ¿Ok? Mateo 10:5 te explica que el Señor le dio instrucciones a los apóstoles de ir solamente a las casas, digo, a la nación de Israel.
a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aún no todo Israel va a ser salvo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay malditos que traicionan. ¿Ok? Que dan la espalda. Que están entre, man. Están entre los hermanos. Porque así pasó con el Señor Yahushua. Judas estaba en el campo. ¿Ok? Y lo traicionó. Y sabemos que eso era su destino, era parte. Pero como dijo el hermano en su sueño, no recuerdo muy bien porque, you know, no recuerdo muy bien lo que dijo, pero sí dijo que él soñó que él era parte, él se vio a él jugando un hermano, o sea, él mismo y un agente, you know, y lo mismo pasó. Alguien que puede ser cercano a ti, que pensarías que nunca. Voy a poner ese link en la descripción para que hermanos lo vayan a ver. El hermano Jonathan hizo un video de eso también. You know. Esto siempre ha pasado. You know. Y como dijo el hermano, roguemos porque no seamos parte o que ese rol no sea de nosotros. Porque, you know, hay condena para eso. Y el Señor Yahushua lo dijo. Hay de aquel, que lo traicionó, hablando de Judas. Right? So dice, a lo largo de la Biblia vemos que Israel como nación muchas veces traicionó a Yahweh y sus mandamientos, volviéndose a la idolatría y la injusticia. ¿Ok? Porque eso es lo primero que empieza a desmoralizarte. Y si te desmoralizas, entonces primero fue al Señor y después te tornas contra tu hermano. ¿Ok? Porque eso fue una de las maldiciones que el Señor que el Señor, el Padre Yahweh, nos advirtió por medio de Moisés, que nos iba a pasar. ¿Ok? Dice algunos ejemplos: el becerro de oro, ¿ok? Los jueces y los reyes corruptos, ¿ok? Constantemente caían en apostasía, siguiendo a dioses paganos y oprimía a sus propios hermanos. ¿Por qué? Porque, como te dice en Apocalipsis, en Eclesiastes, hermanos, en la sabiduría de Salomón. Sabiduría de Salomón 14. Y creo que es, como dice aquí, 27. El culto a los dioses, queriendo decir a los ídolos, ¿ok? Porque esos son lo que son. Dice que ni siquiera merecen tal nombre. Es el comienzo, la causa y el fin de todo mal. ¿Ok? Uh, eso está, creo que la KJV es como lo vamos a agarrar. El punto es ese, man. La desmoralización empieza apartándote del Señor. Te empiezas a hacerte idea de que tus ídolos aceptan las maneras en que vives y se va trastornando y entran demonios y después estás contra tu prójimo. ¿Ok? ¿Cuál dije? Era Sabiduría de Salomón 14:27. Dice, sí, por el culto a los ídolos. Ok, eso lo vamos a traducir. Dice, Sabiduría de Salomón 14:27, porque la adoración de ídolos innombrables es el principio, la causa y el fin de todos los males. ¿Ya ves? Eso empieza primero apartándote del Señor y después empiezas a desmoralizarte, empieza iniquidad. No temes al Señor, no temes a quien te puede ver, y no tienes temor, no piensas en las consecuencias. ¿Ok? Dice, como dice aquí, perfecto ejemplo, Mateo 23:37. Y esto es el Señor hablando y lamentando, ¿ok? Por Jerusalén. Alright, como dice, oh Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Ok? Mateo 23:37. Vamos a ir ahí.
Era 23 y 37. Sí, lamento de Yahabushai sobre Jerusalén. Ok. Man. Wow. Y esto es antes de el Señor reprendiendo a escribas, fariseos y intérpretes de la ley. Ok. Uh, Yahabushai acusa a escribas y a fariseos. You know. Esa es otra cosa, porque lo que vemos hoy en día, escribas y fariseos, ves a los otros grupos de israelitas, que son hipócritas. Ok. Como dijo el Señor Yahabushai, haz lo que ellos te dicen, pero no seas como ellos, porque hay mucho hipócrita, man, que dice, en cámara, hace, pero detrás de, cuando nadie lo ve, no lo hace, y todavía lo reprende, ¿ok? Como dice aquí Mateo 23 y 37, dice, Jerusalén, Jerusalén, y eso está hablando de la gente, porque la gente hace la ciudad. Dice, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Porque eso es lo que el Señor hace con sus profetas. El Señor manda la advertencia, ¿para qué? Para que se arrepientan. Como Jonás. El Señor mandó a Jonás y se arrepintió. Y se arrepintieron. Después de tiempo vino el juicio a Nínive de todos modos, pero se arrepintieron y el Señor no lo destruyó. Después de un tiempo sí, pero como dice aquí, he aquí vuestras casas les es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verás hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. El punto es que el Señor ha mandado misericordia a través de los profetas, para que nos pongamos alineados con Él. Pero ¿qué es lo que dijo el Señor? Que tú los matas. Porque rechazaron primero al que los envió. Ok, como dice aquí, Israel traicionó a Yahabushai. Dice, uno de los actos de traición más grandes fue el rechazo del pueblo a Yahabushai, quien era su propio Mesías. Ok, como los líderes religiosos entregaron al Señor a los romanos. Ellos fueron la causa por lo que lo crucificaron. Poncio Pilato estaba como, pero ¿qué les ha hecho? Hasta les dio a escoger a Barrabás y entre el Señor, y ellos escogieron a un delincuente. So, dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Es Lucas 22:2. Ok, Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Ok, y lo que mencionamos, la multitud pidió su crucifixión y prefirió liberar a Barrabás. Por eso es que el Pilato dijo, yo me lavo las manos de la sangre de él. Porque cayó, hasta ellos dijeron que que caiga sobre nosotros y nuestros hijos. So hay una generación que no va a ser salva, man. Por eso es que tenemos que entender, hay un remanente. ¿Ok? Dice, este fue un acto de traición nacional, ya que Israel rechazó a su propio Salvador. ¿Por qué? Porque el Señor fue una piedra de tropiezo que hizo que muchos se ofendieran, porque no vino y cumplió sus expectativas. Y por eso es que lo traicionaron. Y eso es lo que el Señor nos advirtió en Mateo 24. Y estas son señales que el Señor Yahabushai dijo que iban a pasar en el fin. ¿Ok? Como dice aquí. Y entonces muchos serán ofendidos.
¿ok? Y esa palabra ahí por ofendidos significa, o como dice aquí, la palabra griega escandalizo, porque eso es de donde viene esa palabra, ofendidos. Dice, tiene un significado profundo en el contexto bíblico y se deriva del sustantivo escandalón, que originalmente se refería a una trampa o un obstáculo que hacía tropezar a alguien. ¿Ok? Con el tiempo tomó un significado más amplio de hacer caer, ofender o hacer tropezar moral o espiritualmente a alguien. Dice, en el Nuevo Testamento, escandalón o escandalizo aparece con varios matices dependiendo del contexto. Y como dice aquí, hacer tropezar espiritualmente indica inducir a alguien al pecado o alejarlo de la verdad. ¿Ok? Y lo voy a acabar de leer porque va a dar el punto. Y vamos a volver a leer esto. ¿Ok? Como dice aquí, Yahabushai lo usa en pasajes como Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que le colgara una piedra de molino al cuello y se le hundiera en lo profundo del mar. ¿Ok? Esto es alguien, poniéndole un tropiezo, haciendo que se quiera desviar de lo que es la verdad, de la doctrina. Y hay, espíritus engañadores que se meten a la gente para cumplir ese propósito, man. Porque lo mismo le pasó a Judas, ah, en las escrituras habla cómo Satanás entró en Judas. ¿Ok? Porque estaba predestinado a final de cuentas. Era parte de profecía y va a pasar otra vez, man. Y como dijimos, ojalá el Señor no nos permita llenar ese rol, man. Que nos mantenga humildes y fuertes, si el Señor quiere, man. Porque, imagínate, you know. Dice, habiendo dicho Yahabushai esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Yahabushai amaba, que es el apóstol Juan, ¿ok? Estaba recostado al lado de Yahabushai. ¿Ok? Y hablo de Juan el revelador. Dice, a este, pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. ¿Ok? Entonces, recostado cerca del pecho de Yahabushai, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Yahabushai, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Ok? Entonces Yahabushai le dijo, y esto acuérdense, man, Judas estaba al lado del Señor, estaba en el campo, you know, y Satanás, tuvo que hacer su trabajo, you know. En la película del libro de Clarence, te dice que él quería que el Señor Yahabushai, él lo vendió ahí porque quería que el Señor Yahabushai peleara. Pero como no pudo o como no lo hizo, pues, se arrepintió. Pero él quería él básicamente se ofendió porque el Señor no vino él era un celote. Judas Iscariote era un celote y él quería que Roma dejara de oprimir. Y lo traicionó. ¿Ok? Dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Yahabushai le decía así, porque él guardaba el dinero. Dice, y los apóstoles pensaban, que iba a ser un mandado, porque él es el que tenía el dinero. Dice que Yahabushai le decía, compra lo que necesitas para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Eso es lo que ellos pensaban. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ok, so, deme un momento, Akim.
reviso algo. You know. Eso de Book of Clarence. Yo creo que obviamente ellos lo sacaron de un lugar. So le pregunté aquí a ChatGPT. Salakias. Ya, porque en la Biblia no dice directamente que Judas era un celote. Oh. Porque dice aquí, Judas Iscariote tenía relación con los celotes. Dice, su nombre Iscariote puede significar hombre de Queriot o sicario. Aunque algunos creen que Iscariote viene del Iskeirot, que significa hombre de Keirot. Ayash Keirot. Así sería mejor. Ayash, hombre. Otros creen que Iscariote viene de la palabra sicario, un grupo extremista dentro de los celotes que practicaba el asesinato político. Y eso no es, pero tiene sentido, man. Un líder pudo haber esperado que Yahushua fuera un líder político y militar. Los celotes esperaban un Mesías que derrotara a Roma con poder militar. Cuando Yahushua habló de su muerte y de un reino espiritual en lugar de una revolución, Judas pudo haberse desilusionado. Wow, pudo haberse ofendido. You know? Menciona a Simón el celote, pero a Judas solo menciona como Iscariote. Dice, oficialmente no era un celote, pero pudo haber compartido su ideología de una manera menos radical. So no hay pruebas definitivas de que Judas fuera un celote. Es posible que simpatizara con ellos y esperara un Mesías militar. Su traición pudo haber sido motivada por la decepción de que Yahushua no cumpliría sus expectativas políticas. So no es bíblico, man. Pero lo traicionó, ese es el punto. Fue traicionado. Y estaba cerca de él. Y como dice aquí, Lucas 22:3. Y Satanás entró en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Estaba entre los apóstoles, man. Y este fue y habló con los principales sacerdotes. Bueno, en ese tiempo eran discípulos. Dice, y también fueron enviados. Como dice aquí, y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. So yeah, man. Alright, so vamos aquí a regresar. Wow. Aquí punto 3. Israel traicionó a sus propios líderes y hermanos. Incluso después de Yahushua, los israelitas que predicaban su mensaje fueron perseguidos por su propio pueblo. Esteban fue apedreado por los judíos por predicar a Yahushua. Y darles una gran cortada a esos fariseos, man. En Hechos 7, del 54 al 60, Pablo fue perseguido y acusado por sus propios hermanos israelitas. Y esto fue algo que el Señor Yahushua dijo que nos iba a suceder. Porque estábamos en Mateo 24. Actually, estábamos en Mateo 24. Como dice aquí, Mateo 24:10. La palabra ahí por ofendidos es escandalizo. Una de ellas es el 2. Dice,
Ofender o escandalizar puede significar causar ofensa o ser una piedra de tropiezo para alguien. Por ejemplo, en Mateo 13:57 se dice que la gente se escandalizó de Yahushua. ¿Ok? Es decir, no lo aceptaron como el Mesías. ¿Ok? Mucha gente se tropezó con el Señor y su mensaje. Al igual que hoy en día. Hoy en día quieren escuchar de Jesús. Hoy en día quieren escuchar de besos y abrazos. Y de que aceptes a toda la gente. Y de que este reino va a ser próspero. Pero el mensaje del Señor Yahushua es que el Señor solo viene a guardar un remanente. Y va a venir a poner a la espada, al filo de espada mucho. ¿Ok? Y no quiere a toda la gente. Va a haber esclavos. ¿Ok? Y una raza de gente va a tener que ser exterminada. Eso es lo que dicen las escrituras, ¿ven? ¿Ok? Lee Abdías 1:18. Esa es una profecía en el fin. Porque eso está hablando de los edomitas, pero los edomitas van a ser exterminados eventualmente. Y eso no ha sucedido. Los edomitas están reinando. Cuarta Esdras 6 y 8 te explica que ellos iban a estar al fin del mundo, antes de que el reino venga. Ellos iban a estar gobernando la cuarta bestia. Ok, que sabemos que es Roma, pero Roma sufrió una herida mortal y su herida mortal fue sanada, que resultó en lo que hoy es América y sus aliados. Ok, América sobre la OTAN, que esa es la bestia. Ok. But anyway, dice punto 3, apartarse de la fe. Dice, en algunos contextos implica que alguien se aleja de la verdad debido a una prueba o decepción. Como Mateo 24:10 dice, muchos tropezarán entonces, ¿ok? Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Ya ves? Y eso es lo que le pasó al Señor Yahushua. ¿Ok? Eso es lo que le pasó. Lo entregaron, lo traicionó. Dice, causar caída moral o espiritual. En Romanos 14:21, Pablo usa el término en un sentido de no hacer algo que pueda ser un obstáculo para un hermano débil en la fe. Y eso es lo que pasa con individuos, man. Hay veces que Satanás les entra por cierta razón, tal vez se ofendieron. Igual los otros, los IUIC y los otros grupos israelitas se ofendieron de algo que prefirieron mejor ir a esos lados, ¿ok? Y buscar lo que mejor le parecía. Oh, este grupo dice esto me gusta, esto me agrada, porque se ofendieron de la verdad, o regresaron al cristianismo, o blasfemaron de esto, you know, y ellos hacen que más gente caiga. Pero del otro lado tienes individuos que están entre los campos y se ofenden de algo y no les gusta, y entonces empiezan a escandalizar a otros hermanos, a hacer tropezar a otros hermanos. ¿Ok? So, como dice aquí, la enseñanza de Yahushua es algo serio porque implica que no solo es un pecado personal, sino el riesgo de hacer que otros caigan. Esto resuena con la importancia de vivir en santidad y no ser causa de tropiezo para los demás. ¿Ok? So, muchos iban a ofender. ¿Ok? Muchos iban a ofender y muchos se iban a ofender. ¿Ok? Dice, y se traicionarán unos a otros. Este es Mateo 24:10. Dice, y se odiarán unos a otros, y se levantarán muchos falsos profetas, y engañarán a muchos. ¿Ya ves? Porque el engañado y el engañador le pertenecen al Señor. Porque tienen que cumplir profecía. Esto es profecía. Esto ha pasado también. You know? ¿Por qué? Porque no todos van a ser salvos. Porque esa gente que rechazó al Señor, que, que traicionó a sus hombres, ellos no van a ser salvos. Van a ser destruidos, man. Dice, y porque la iniquidad abundará, el amor de muchos se enfriará. Y mira lo que ha pasado. Mira la iniquidad, vamos a esa palabra. Iniquidad, que yo sé que, tal vez es maldad.
Era Mateo 10 y 12. Mateo 10 y 12. Dice, no, Mateo 24, Salaki. Y 12. Por haberse multiplicado la maldad. ¿Ok? Iniquity. ¿Ok? La condición de sin ley. Por ser ignorante de ella. Por ser violador de ella. You know. Vamos a ver. Y esa palabra es la Strong griega 458. Ok, aún. Strong's G 458. Anamia. Anamia. Anamía. Dice la condición de sin ley por ignorarla, por violarla. Desprecio y violación de la ley. Iniquidad, maldad. Damn. Ok. Porque la iniquidad abundará, el amor de muchos se enfriará. Ok. Y amor es acción. Ok. Amor es la ley. Ok. Eso va a haber, no va a haber amor. La gente va a estar completamente sumergida en lo que a ellos les gusta, iniquidad. Y mira lo que está pasando alrededor, man. Todas las cosas que ves, gente sin ley, abominaciones y todo tipo de género. Maldad en todos lados, robos, asesinatos, violaciones, niños, leyes injustas, opresión. All right? So, el amor de muchos se enfriará. ¿Ok? Dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere en su integridad, el que persevere en su fe, el que persevere en esperar en el Señor. Porque la Escritura dice uh, que con la fe nosotros poseeremos, con la paciencia nosotros poseeremos nuestra alma. ¿Ok? Y parte de eso, como dice aquí, cuarta Esdras 9:1. Y esto está hablando también de los tiempos del futuro, y voy a empezar porque el punto está en 7, pero va de la mano porque va a ser en el mismo tiempo. Alright, porque dice, cuarta Esdras 9:1, él me respondió y dijo, mide diligentemente el tiempo en sí mismo y cuando veas qué parte de las señales han pasado, las cuales te dije antes, ok, y en los capítulos anteriores explica lo que iba a pasar en el mundo, ok, señales del fin, lo mismo que el Señor Yahushua nos dijo en Mateo 24, ok, dice, entonces entenderás que este es el mismo tiempo en que el Altísimo comenzará a visitar el mundo que Él hizo. ¿Ok? Y el Señor cuando ve, Él, sus ojos no pueden ver iniquidad. So va a haber juicio. ¿Ok? Dice, por tanto, cuando veas terremotos y tumultos de la gentes en el mundo, entonces entenderás bien que el Altísimo habló de estas cosas desde los días que fueron antes de ti, incluso desde el principio. Porque así como todo lo que se hace en el mundo tiene un principio y un fin, el fin también se hace manifiesto. ¿Ok? Por eso estamos hablando de los tiempos del fin. Dice, de la misma manera, los tiempos del Altísimo tienen comienzos claros con maravillas y obras poderosas y finales con efectos y señales. ¿Ok? Eso uno tras otro se viene, uno tras otro. Estos son efectos. ¿Ok? Y se ven. Dice, y todo aquel que sea salvo, este es el punto. ¿Ok? Y pueda escapar, será por sus obras y por la fe con la cual ha creído. ¿Ok? Porque tu fe va a hacer que tú esperes, que tú conserves tu integridad. Y todo eso es un regalo del Señor.
¿Ok? El que persevere hasta el fin será salvo. ¿En qué? You know? Y el Señor es el que da todo lo necesario, man. A final de cuentas, como te dice en Romanos 8, ¿quién va a poder contra los elegidos del Señor? ¿Quién los va a poder culpar si el Señor ya los justificó? ¿Ya ves? El Señor es el que va a dar el espíritu. Y a los que no están predestinados, se van a ofender, se van a ir y, you know, man. Dice, estos serán preservados de los peligros dichos y verán mi salvación en mi tierra y dentro de mis fronteras, porque los he santificado para mí desde el principio. ¿Ya ves? El Señor predestinó a su elección, empezando con el 144,000, 12,000 de cada tribu. ¿Ok? Y la multitud, porque va a haber mujeres, amigos, de los hombres del Señor. ¿Ok? Niños, hijos. ¿Ok? ¿Y de qué va a ser salvo? De qué, el Señor mediante nosotros seamos parte de, que nos ayude a estar firmes y fieles a Él, man. ¿De qué seríamos salvos? De la destrucción que viene a este lugar. ¿Ok? De la destrucción que viene por medio de fuego nuclear. ¿Ok? De la aflicción que viene. Por eso es que dice, el que persevere hasta bien, el que puede, como dice aquí, todo aquel que sea salvo y pueda escapar, será por sus obras y por la fe con la cual ha creído. Y no porque realmente no va a haber nada que puedas hacer, necesitas un milagro. Por eso es que el Señor, porque en esos tiempos, cuando la gente lo pierde todo, pierde la cabeza. Y va a empezar como dice en Cuarta Esdras 16, que se iban a empezar a meter en sus casas por el orgullo, y a traicionarse unos a los otros, meterse y robarse, matarse. Continuando aquí, dice, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y por eso es que sabemos que ya estamos en el fin, man. Porque este evangelio, esta buena noticia, está por todo el mundo, man. Por eso es que la palabra del Señor está en todo el mundo. Por eso es que estamos viendo lo que estamos viendo suceder. ¿Ok? Continuando aquí, man. All right. 4. Aplicación profética. Israel sigue traicionándose a sí mismo. Wow. Yep. Right. Después le pregunté, muchos en la conquista de las Américas y los morenos, ellos se traicionaban unos a otros. Y dice, sí, durante la conquista de las Américas y la opresión de los morenos, que son los israelitas dispersos, dice, hubo muchas traiciones internas. ¿Ok? Y esto era profético porque, como dice en Jeremías 50 y 33, que Judá e Israel iban a ser oprimidos juntamente. Eso no pasó en Babilonia, eso no pasó en Grecia, eso no pasó en Asiria antes de Babilonia, eso no pasó en Roma, eso pasó aquí en Babilonia. ¿Ok? Dice, porque el reino norteño, que son los llamados latinos, ¿ok? Y el reino sureño son los llamados morenos, ¿ok? Dice, había muchas traiciones internas, donde los propios indígenas y afrodescendientes ayudaron a sus opresores o luchaban entre sí, facilitando su propia caída. Dice, esto refleja un patrón que ha afectado a Israel desde la antigüedad,
cumpliendo las maldiciones de Deuteronomio 28. ¿Ok? Amen. Dice, traición entre los indígenas en la conquista de América. Muchos pueblos indígenas se alinearon con los conquistadores europeos para derrotar a sus enemigos sin darse cuenta de que ellos también serían subyugados después. Ok, un ejemplo son los tlaxcaltecas y Hernán Cortés. Ok, en la conquista de México, los tlaxcaltecas ayudaron a Cortés contra los mexicas, entre paréntesis aztecas. Pensaban que los españoles serían sus aliados, pero después también fueron dominados. ¿Ya ves? Y esto es la naturaleza de los edomitas, man. ¿Ok? Porque sabemos que ellos vinieron y nos conquistaron. Y no, como dice en Salmo 55, su lengua es como mantequilla, pero espada o guerra trae en su corazón. ¿Ya ves? Porque te usa y después te va a desechar. Sus intenciones no son las que te presenta. ¿Ok? Es una bestia astuta, acuérdense, man. ¿Ok? Los incas y la guerra civil en 1532. Antes de que Pizarro llegara, los incas estaban en guerra civil entre Atahualpa y Huáscar. Los españoles aprovecharon esta división y con ayuda de indígenas enemigos de los incas capturaron y mataron a Atahualpa. Ya ves, había, como en México, había malinches entre nuestra gente. Siempre los ha habido y siempre los, y va a haber hoy en día. ¿Ok? Los mapaches y los españoles. Algunos grupos mapuches en Chile se aliaron con los conquistadores contra otras tribus. Esto debilitó la resistencia indígena y facilitó la colonización. Okay, que a final de cuentas, el Señor estaba con ellos. Tenía que cumplirse profecía. Okay. Dice, esto muestra que la traición interna debilitó a los pueblos indígenas, haciendo más fácil su conquista. Dice, traición entre morenos durante la esclavitud. Dice, los africanos y morenos, quienes en gran parte eran israelitas dispersos por la maldición de Deuteronomio 28, también se traicionaban entre sí. Venta de esclavos en África. Algunos reyes africanos vendieron a sus propios hermanos a los europeos, porque esto tenemos que entender. Estos africanos, hay unos que son camitas y hay unos que son israelitas. Los camitas, porque acuérdense, Israel llegó a África, después de mucha migración pasada, en el tiempo de los griegos, en el tiempo de Roma, mayoritariamente después de Roma, en 70 DC, muchos de los judíos huyeron hacia África. ¿Por qué? Porque tienen rasgos similares. Y se fueron y se escondieron ahí. Y sí tiene razón, estábamos dispersos, porque tuvimos que huir. Por eso es que el Señor Yahushua dijo, ustedes huyan a las montañas cuando veas al enemigo venir. Y los que creían en el Señor, ellos huyeron y escaparon. Pero otros que no creyeron, perecieron. Pero no quiere decir que no. Ellos se fueron a las Áfricas, o a África, para Egipto, para esas regiones. Entonces, después de mucho tiempo, después de la Edad Media, africanos empezaron, o los camitas empezaron a tomar esclavos junto con los árabes y se los empezaron a vender a los edomitas, a los griegos. Y eso lo puedes leer en Joel 3. Te explica del comercio transatlántico. En mi página puedes encontrar un video de Joel 3. O busca GMS Joel 3. Y te explica el tiempo de la esclavitud que nosotros estábamos pasando. Éramos todos en general. El comercio triangular o el transatlántico, eso fue, de Europa mandaban a África, de África se cargaba con esclavos y se venía para las Américas. De América se bajaban los esclavos, se ponía la mercancía, se echaban indios y se mandaban para Europa. Y así fue el comercio triangular.
Y lo puedes ver en Joel 3. ¿Ok? Dice, y esto aplica, dice, Deuteronomio 28:68. Yahweh te hará volver a Egipto, que Egipto, ok, representa casa de servidumbre. Dice, en barcos, por el camino del cual te dije, nunca más volverás, y allí serás vendido en tus enemigos por esclavos y esclavas, y no habrá quien los compre. Ok, y aquí, en Babilonia, en los Estados Unidos, es Egipto, espiritualmente Egipto y Sodoma, como dice en Apocalipsis 11. Ok, dice, ah, corporales en las plantaciones. Algunos esclavos eran puestos en cargos de autoridad para vigilar y castigar a sus propios hermanos. ¿Ok? Estos corporales, dice, golpeaban y delataban a otros esclavos para recibir mejores condiciones. Traiciones en las rebeliones. Hubo muchas rebeliones de esclavos, pero en varias ocasiones fueron traicionados por otros esclavos que querían quedar bien con los amos. Un ejemplo es la revuelta de Nat Turner en 1831, ¿ok? Que fue delatada por otros esclavos antes de que pudiera expandirse. Ya ves, porque era malinche de nuestra gente. Siempre ha pasado, ¿ok? Como dice aquí, la maldición de Deuteronomio 28, del 54 al 56. Esta es que Israel traicionándose a sí mismo. ¿Ok? Y como dice, la Biblia profetizó que los israelitas en su dispersión se volverían contra sus propios hermanos, algo que ocurrió en la conquista, la esclavitud, y sigue pasando hoy. Yo no le tuve que decir a él, a esta inteligencia artificial, y ni le expliqué de Israel siendo, él ya sabe porque, por toda la información que ha recolectado, y me puede dar un resumen, ok, de lo que hablamos, porque lo que le digo es real, no lo obligo a que me diga lo que yo quiero decir, no, es porque las pruebas están en internet y él tiene acceso a los documentos, que a veces sí se equivoca mucho, alright, pero por eso se lo estoy presentando, porque así como él me lo presentó, dije, wow, you know, es perfecto porque es la verdad. Y hay cosas como ahorita de los morenos que dice que africanos se entregaban propio africano. No, pero se tiene que entender que unos eran camitas y otros eran israelitas. Ok, una gran diferencia. Ok, pero, uh, como dice aquí, Deuteronomio 28 y 54. El hombre tierno y muy delicado de entre ustedes mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, tanto que no dará a ninguno de ellos de la carne de sus hijos que él se comerá, por no haberle quedado nada en el asedio y en la angustia con que te disgustaría, perdón, y en la angustia con que te angustiará tu enemigo en todas tus ciudades. Ok, y el punto siendo aquí que el hombre tierno y delicado se iba a volver contra su hermano. Y es lo que pasó. Ok, es una de las maldiciones. Y el Señor nos lo advirtió también. Ok. Sí, como dice aquí, sigue pasando hoy. Sí, esta traición sigue ocurriendo en nuestras comunidades. Los morenos e hispanos luchando entre sí en lugar de unirse. Y sí nos estamos uniendo. Eso es algo que el Señor Yahushua iba a hacer. ¿Ok? El Señor, y ahí la voy a cerrar, man. Este es Isaías 11. Isaías 11 y 10. ¿Ok? Este es el punto. Acontecerá en aquel tiempo. ¿Ok? ¿Qué tiempo? El fin. Que la raíz de Isaí. ¿Ok? Que Isaí es el padre del rey David. ¿Ok? Se está refiriendo al Señor Yahushua. ¿Ok? Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el Señor Yahushua, la cual estará puesta por pendón a los pueblos,
y será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Ok, so, este pendón, alright, vamos a ver aquí, man. Ok, porque, un momento aquí. Oh, creo que no está todavía. Oh, aquí está. Alright, so como dice aquí, la palabra estandarte. Ok, porque como dice aquí, Isaías 11:10, la cual estará puesta por pendón, que es estandarte, que es la palabra nas en el hebreo. Dice, la palabra estandarte en Isaías 10 proviene del término hebreo nas, ok, que se traduce comúnmente como bandera, señal o pendón o estandarte. Ok, dice, su uso en hebreo bíblico tiene un significado profundo relacionado con autoridad, liderazgo y dirección divina. Ok, eso voy a ir aquí al punto. Ok, representa un símbolo visible y elevado que sirve como referencia para el pueblo. Ok, eso es algo que te da tu identificación, quién tú eres, porque eso es lo que servían los estándares para identificar de qué tribu o de qué institución o a qué pertenece él. Ok, el Señor es lo que nos está dando, nos está regresando nuestra identidad, quiénes somos. Somos los hijos de Dios. Ok, liderazgo y autoridad en el contexto militar y espiritual. Ok, porque el Señor nos está... Eso era una profecía también. Ok, en Oseas. Ok, Oseas. Está Oseas 1:11. Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, ok, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel, ok, Yazarayala, será grande, ok, diciendo que Judá e Israel iban a estar unidos otra vez. ¿Ya ves? ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Yahabushai, ok. Eso era lo que iba a ser ese estandarte, ese pendón. ¿Ok? Dice, protección y dirección bajo el gobierno de Yahabushai. Alright? So, eso es lo que es, man. Alright? Entre los verdaderos hermanos no va a haber traición. Y Yahweh Hashem Yahabushai mediante nos mantenga todos nosotros, fuertes, man, y leales. Y aún es tiempo, man. Aún las bombas no han venido. Aún hay tiempo, man. So, si pasó algo, lo que sea, nomás es, aún hay tiempo, man. No todo está perdido. El Señor es misericordioso también. Porque, ¿qué es lo que dice la Escritura? Es misericordioso. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno de los que tienen que ser elegidos mueran o perezcan. So, ese es básicamente el punto, hermanos. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahakwetash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.